Saludos cordiales nuevamente, pues aquí estamos para hacer otra presentación, ahora sobre un tema pues que, como siempre, también de los polémicos, pero más que polémico, cuestión doctrinal, para saber algunos fundamentos sobre todas las condiciones de la excomunión o por qué se queda excomulgado, pensando en lo que está ocurriendo en la actualidad y que pulula ya en las redes de hace algunos días, sobre pensar que Fernando Casanova, ex pastor protestante, regresó a la Iglesia Católica y ahora con las declaraciones que ha hecho, bueno, pues al parecer se denuncia que está excomulgado de facto, pues ipso facto, es decir, al momento por las declaraciones que ha hecho. Sin embargo, bueno, pues se me ha hecho urgente y además necesario explicar un poquito acerca de las condiciones de la excomunión. Les habla su compañero, su amigo Alejandro Garduño Mejía. Y bueno, pues sin más preámbulo, hablemos sobre las condiciones de la excomunión. Para que una persona pueda quedar fuera de la iglesia, de acuerdo al derecho canónico y a lo establecido en la doctrina, pues son varias cuestiones. Sin embargo, vamos a resumirlas en estas tres, que no es otra cosa más que la herejía, la apostasía y el cisma. Regularmente, cuando se da la herejía, la apostasía, pues siempre se llega al cisma, que es la división, y esas son las condiciones muy generales y muy concretas para que se reúna la condición y pueda caer en excomunión. Así que, bueno, pues voy a hablar de manera muy general, primero qué es la herejía, la apostasía y el cisma, que en el trayecto de los siglos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya desde los primeros siglos, bueno, pues hubo esos tres elementos, esas condiciones, por los cuales muchos quedaron fuera de la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Católica es una en su fe, es una en sus sacramentos, es una en su doctrina, tal como hicieron los primeros discípulos, y que lo constatamos en las cartas de San Pablo, la predicación de un solo Dios, un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo, y esa creencia en un solo Dios, bueno, pues es un solo Dios, pero la creencia de un Dios trino, tal como queda establecido dentro del Evangelio y dentro de las cartas de la predicación del querigma que se hizo en los primeros siglos del cristianismo. Y esa doctrina, pues hasta el día de hoy es inamovible, ya que es resguardada por el magisterio de la Iglesia. Muy bien, vamos primero a definir el contexto de herejía, que no es otra cosa más que, pensando en un término muy coloquial, herejía sinónimo de error. Pero en términos doctrinales no es otra cosa más que negar los dogmas de la Iglesia Católica. El dogma es la verdad revelada que se cree por medio de la fe, puesto que viene directamente de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ya desde su aparición, llegada a la plenitud de los tiempos, y ya Dios desde el Antiguo Testamento había revelado muchas cosas y había hecho una manifestación para el género humano, y se había manifestado. Esas manifestaciones pues quedaron bien marcadas y fueron escritas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hubo una manifestación clara por parte de Dios. Y cuando se niega las verdades que Dios revela, a eso es a lo que se llama herejía. Es decir, se cae en el error y se niega una verdad establecida por Dios mismo, viene de Dios. Voy a poner un ejemplo claro. Pensando en el último capítulo de Mateo 28, versículos 19 y 20, cuando nuestro Señor Jesucristo les da la orden, no una invitación, sino una orden a los apóstoles: vayan y prediquen el Evangelio en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo revela con toda claridad la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El credo protestante dirá, bueno, es que la palabra Trinidad no existe en la Escritura. Es muy obvio que hay muchas palabras que incluso en la actualidad no existen en la Biblia, porque estamos hablando en un término de género literario, 2000 años, y pensando en el Antiguo Testamento, más otros 2000 años para atrás, de tal manera que el género literario
en su interpretación, las formas nativas de pensar y de hablar del geógrafo, es decir, el que escribió eso, pues no son las iguales de la cronología del tiempo en donde estamos nosotros, dentro del cronos, dentro del tiempo. Y no podemos meter algo en la actualidad 2024 pensando en el 2024 y meter ese pensamiento dentro del cronos, dentro del tiempo, hacia hace 2000 años. El término Trinidad ciertamente no está en la Escritura, pero está el hecho y el acontecimiento de manera muy clara. Ver y gracia, si yo estoy dando clases en una escuela y mientras estoy dando clases escribo algo en el pizarrón y yo le digo a los alumnos, escriban lo que está en el pizarrón. Y no hay ningún alumno que me diga, eso no se llama pizarrón. ¿Por qué? Porque no está escrito la palabra pizarrón. Eso es otra cosa. Ese sería algo completamente absurdo. Simplemente está el hecho que es un objeto que sirve propiamente para poder plasmar letras, palabras, etcétera, etcétera. Y a eso es lo que se denomina pizarrón. No está la palabra, está el hecho y está el acontecimiento. Pues en la Escritura, muchas verdades, está el acontecimiento como tal, aunque no aparezca la palabra, como es el caso que estoy terminando. Estoy explicando en términos muy coloquiales la palabra Santísima Trinidad. Pero está el acontecimiento y sabemos que ese Dios es trino. 3 personas, un solo Dios. Y ese Dios, tal como es, Jesucristo lo reveló. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y los dos somos una sola cosa. Es decir, es un solo Dios. Y pensando en la unidad entre el Padre y el Espíritu Santo, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Y del amor del Padre y el Hijo emerge el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, Dios es trino. Y la Iglesia Cristiana Católica Apostólica y Romana siempre ha pronunciado, siempre ha creído, siempre ha proclamado, siempre ha llevado su catequesis bajo esa creencia que mandó nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que acabo de citar en Mateo 28, versículos 19 y 20, y váyanle y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y hagan los discípulos míos, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, tal como dice el Evangelio. Palabras más, palabras menos, pero la herejía no es otra cosa más que negar esa verdad. Cuando alguien se atreve a negar esa verdad, de manera consciente, de manera eficiente y con toda claridad, decimos entonces que ha cometido herejía y por lo tanto merece la excomunión, porque es una de las condiciones para poder quedar fuera de la iglesia. Ahora bien, tengo que explicar esto un poquito, vamos a llamarlo así, más general, porque, pues, sin duda alguna habrá muchos católicos neófitos en la fe y que bajo el contexto también de la ignorancia, pues a veces se llegan a decir herejías, pero no porque se crea en lo que se está diciendo como herejía. La herejía propiamente es herejía cuando se sostiene de manera consciente y que se sabe que se está en el error y aún así se promueve el error. Eso es propiamente la herejía y es la condición para que eres comulgado. ¿Por qué? Porque yo he escuchado, por ejemplo, algunos que dicen, bueno, la Virgen María se apareció en Fátima, se apareció en Garabandal, se apareció en Tepeyac, se apareció en Lourdes, se apareció en Medjugorje, etcétera, etcétera. Y cuando se habla de desapariciones, a algunos católicos neófitos en la fe se les preguntan, ¿verdad que son varias vírgenes? Y a decir, sí, son varias vírgenes. No, eso sería propiamente un error, es una herejía. La Virgen es una sola, Madre del Salvador Jesucristo. Los lugares donde se aparece y las condiciones donde se aparece es lo que la Iglesia le llama propiamente, en un término despectivo, esas nombres que se aparecen del Tepeyac, de Lourdes, son nada más y nada menos que advocaciones. La Virgen es una sola, Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, y los lugares donde se aparece o las condiciones aparece, a eso es lo que se le llama propiamente una advocación. Por ejemplo, en España se apareció la Virgen María en un pilar, y así tenemos, por ejemplo, la Virgen del Pilar. Tenemos la Virgen de Fátima, porque el lugar donde se apareció pues fue en Fátima, Portugal. La Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, y por eso es la Virgen del Tepeyac. Pero esas son las vocaciones. Decir que son varias vírgenes
es un error y es una herejía. Pero eso se puede decir por ignorancia. Pero si bajo el consentimiento pleno de las verdades de Dios que ha revelado, que ha manifestado, esa manifestación, no podemos de manera consciente decir que no y negar, porque si negamos esas verdades, entonces ya es herejía. Y esa es una condición para poder quedar excomulgado. Segunda, la apostasía. La apostasía no es otra cosa más que conociendo yo la doctrina ya de manera sustancial, yo reniego de lo que creo, es decir, reniego de la fe que profeso, y ya creo, la profeso, y reniego de la doctrina y reniego de los dogmas que yo conscientemente he aceptado, y ahora, por no estar de acuerdo en alguna cuestión que a mí en lo particular no me parece, entonces yo termino renegando de toda la fe que he profesado. A eso es lo que se le llama la apostasía. El reniego de toda la doctrina que ya había aceptado, pero que ahora, por ciertas condiciones que ya no me parecen en un sentido muy particular, comienzo yo a renegar de esa fe. A ese contexto es lo que se le llama una persona apóstata. Está renegando propiamente de la doctrina que ya creía, que ya profesaba y que ahora, por ciertas circunstancias, reniega de esa fe. Aquí también es necesario aclarar que a veces, si no se conoce la fe, si no se profundiza la fe, yo puedo renegar de algunas cuestiones doctrinales, pero por ignorancia. O sea, lo mismo ocurre con la herejía. Entonces, quizá por ignorancia yo estoy renegando de mi fe, pero porque no la conozco y no la profundizo. Aquí también aplica esa condición de manera clara y objetiva. Es decir, que yo conociendo bien la doctrina, reniego de ella. Así que, en un término donde yo la conozco, puedo también renegar de mi fe y puedo caer en apostasía y en herejía, pero porque no conozco a profundidad la fe. Así que cuando se da esa condición de apostasía, es porque conozco bien con claridad, he profesado con claridad esa fe y ahora reniego de ella. Así en términos generales. Finalmente el cisma, bueno, pues no es otra cosa más que la división que se realiza y que, como dije al principio, las tres regularmente se dan pues casi hermanadas, vamos a llamarla así, aunadas, porque cuando hay herejía y hay apostasía y que se sostiene propiamente el error y que se reniega ese error con toda claridad y con toda evidencia de que se conocía y que se está completamente seguro de ese error, de esa renegación de la fe, y que se sostiene, y que además se promueve. Y aquellos que promueven y siguen esa herejía, esa apostasía, es decir, ese error y esa renegación de la fe, por causa de aquel que la está promoviendo, y llega a haber una división, eso es lo que se llama cisma. Y bueno, pues ahí se cae ya propiamente en la tercera condición para la excomunión. Cuando se promueve un error, cuando se reniega de la fe, y entonces se cae en la división a razón de que está arrastrando a otros al mismo error que está promoviendo, a la misma renegación de la fe de la cual ha renegado, y finalmente se da la división. A eso es lo que se le denomina cisma, y que pues esas son las condiciones para poder caer en excomunión. Dentro de la iglesia, como dije al principio del cristianismo, pues hubo muchas herejías, hubo mucha apostasía, hubo mucha división. Así, por ejemplo, las primeras corrientes filosóficas del agnosticismo, del arrianismo, del nestorianismo, del maniqueísmo, etcétera, etcétera, pues propiamente fueron corrientes filosóficas que cometieron errores doctrinales, que renegaron de la fe. Así Arrio, por ejemplo, así Nestorio, que decía que María pues no era verdadera madre de Dios. Así, por ejemplo, los gnósticos, que decían que no eran necesarios los sacramentos, sino solamente el conocimiento. Así, por ejemplo, los docetas, que decían que Jesucristo no era verdadero Dios ni verdadero hombre, sino que solamente era una apariencia de Dios, como sostenían los docetas. Y es bueno, algunas de las corrientes filosóficas que surgieron sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, a los cuales los santos padres de la iglesia, bueno, pues les harían frente bajo el contexto de la apologética, que es la ciencia que establece y profundiza la fe,
bajo todo el conocimiento doctrinal que establece con certeza los fundamentos de la fe ante la misma ciencia y desde luego ante cualquier otro credo religioso que esté ahí, no pensando en que Dios se le puede conocer de manera científica o de que se le pueda aplicar un método científico a la iglesia, sino me refiero a un contexto de verdades que a través de el estudio de los santos padres de la iglesia, como San Agustín, como San Juan Crisóstomo, como San Ambrosio, como Frene de Sirio, como San Hilario, obispo de Poitiers, etcétera, etcétera, hicieron frente propiamente a esos pensamientos filosóficos que contenían errores dogmáticos, que contenían renegaciones de fe y que estaban haciendo divisiones. Así por ejemplo, Juliano el Apóstata, que al final de cuentas termina muriendo diciendo esas palabras, triunfaste Nazareno, ¿no? Y bueno, pues los primeros siglos ahí se dieron varias condiciones por los cuales quedaron fuera de la iglesia, y de ahí que pues los concilios ecuménicos determinaban tajantemente las doctrinas y las condenaban y propiamente quedaban fuera. Ya tenemos, por ejemplo, otro caso en la Edad Media con Focio y más adelante con Miguel Celulario, en donde pues se estaba promoviendo propiamente la corriente iconoclasta, es decir, estar en contra de las imágenes, que después retomaría más adelante Martín Lutero, y que en la actualidad pues muchos movimientos protestantes son iconoclastas, están en contra de las imágenes porque de acuerdo a una mala interpretación de la escritura dicen que no comen, no se mueven, no duermen, etcétera, etcétera, en una mala interpretación por no conocer el género literario, es decir, las formas de pensar, de hablar y de narrar de los agiógrafos, del escritor sagrado. Entonces, en la Edad Media pues hubo otro cisma, de hecho se le conoce en la historia de la iglesia como cisma de Oriente, porque bueno, pues no estaban de acuerdo en algunas cuestiones doctrinales, sobre todo en los sacramentos, en las cuestiones de las imágenes, y desde luego pues incluso hasta en algunas partes de la liturgia, como por ejemplo en el caso de Miguel Celulario, que no estaba de acuerdo en esa cuestión de que no se dejara en la liturgia del decir pan que no era panácimo. Y había algunas discusiones de fe que ahora no alcanzaría el tiempo porque es un video corto, pero que en la Edad Media, sobre todo en el año 1054, pues se termina propiamente ya la división, y en donde queda pues ya excomulgado a través de un concilio pues las iglesias particulares de Bizancio, de Bulgaria, de Rumania y pues, algunos algunos pueblos eslavos. Esos países quedaron fuera, y otros lugares de los pueblos eslavos, y que a razón de esa excomunión, bueno, pues estamos hablando del año 1054, el Concilio Vaticano 1962-1965 solemnemente declaró la excomunión y que estaba ahí, y levantó solemnemente la excomunión en el Concilio Vaticano II. Aunque ciertamente el Concilio Vaticano II no fue un concilio dogmático, sino más bien doctrinal, más inclinado a la reforma litúrgica, pero desde luego a razón de que ese magisterio, bueno, se levantó la excomunión a esos pueblos que acabo de mencionar. Y bueno, pues ya vendría el siglo XVI, en donde el protestantismo de Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII, pues irían ya con algunos pensamientos que ya se venían desde la Edad Media, con Focio, con Miguel Celulario, más adelante Juan Hus, que estaba en contra propiamente de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, y pues así lo hacía sobre todo Juan Calvino, y desde luego ya después con María, como lo había hecho Nestorio en los primeros siglos del cristianismo, y propiamente atacando a María en el caso de Juan Calvino, ya que Martín Lutero, aunque hizo el cisma protestante, siempre creyó propiamente en la maternidad divina de María, y llegó a hacer algunos decretos incluso muy laudativos para la Virgen María, muy solemnes, pero pues el camino torcido de herejía, apostasía y cisma, pues ya estaba sembrado, y vendría otro que sería Juan Calvino, el cual sí se atrevería propiamente a negar la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, y desde luego negar los sacramentos, como ya lo había hecho Martín Lutero, la famosa justificación por la fe, y desde luego que solamente bastaba nada más leer la Escritura y conocer la Escritura para salvarse, tal como había dicho Martín Lutero, y que se mandó a imprimir la Biblia protestante por Casimiro de Reina y Cipriano Valera, y que es la Biblia protestante que llegó
hasta nuestros días, de las cuales después harían otras traducciones, además malas traducciones que tienen muchos credos protestantes, como la tradición del Nuevo Mundo, las Santas Escrituras, de los Testigos de Jehová, o hicieran sus propias inscripciones, como el libro de Mormón, de José Smith, de los mormones, etcétera, etcétera. Malas traducciones. Si bien el documento del Papa Pablo VI, la Dei Verbum, decía que era incluso importante tomar en cuenta incluso a los hermanos separados, dice la Dei Verbum, para hacer buenas traducciones de la Escritura, ya que habrá personas que estén preparadas propiamente en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en la Revelación, y pueden hacer aportaciones. Dice la Dei Verbum, se acepta también aportaciones del credo protestante siempre y cuando sea bajo la vigilancia de la Iglesia. Esa parte casi final del documento de la Dei Verbum deja establecido que sí habrá personas preparadas y que se puede aceptar propiamente esa parte de de aportación de conocimiento a la Escritura, pero siempre y cuando sea bajo la vigilancia del magisterio de la Iglesia. Y bueno, pues así lo decía Martín Lutero, la interpretación de la Biblia, y una mala interpretación, de los cuales, pues ya cuando estaba Juan Calvino, pues de ahí surgieron los hugonotes, los bautistas, anabautistas, se separaron y llegaría propiamente a otros siglos, pero la raíz está en el protestantismo del siglo XVI y más adelante Enrique VIII, que pues le mandaría una carta al Papa Clemente VII para que aboliera su casamiento que había hecho con Catalina de Aragón para casarse con su amante Ana Bolena, y que al principio había defendido propiamente a la Iglesia Católica. Tan es así que el Papa le dio el título de defensor de la fe, y creyendo que porque ya pues era, vamos a llamarle así, bien visto o consentido, si se quiere llamar un término coloquial, pensando en que era aceptado, le manda pues ya abiertamente una carta para abolir su matrimonio. Y desde luego que el Papa Clemente VII no lo acepta, a razón de que él no instituyó los sacramentos. Si los sacramentos los instituyó nuestro Señor Jesucristo, y él no puede abolir un sacramento en esas condiciones. Y por esa razón Enrique VIII se vuelve propiamente el Papa de la Iglesia de Inglaterra, y comienza pues una persecución en el siglo XVI en toda Inglaterra, que más sangrienta será en otro siglo por Oliverio Cromwell, un puritano que exterminaría lo poco que quedaba de catolicismo en Inglaterra. Pero esa igual es otra historia que algún día plasmaremos en otro video. Pues bien, regresando a ese contexto del protestantismo del siglo XVI, pues llegaría hasta nuestros días esas ideas, esas herejías, esa apostasía y ese cisma que el día de hoy está vigente, y que comenzaría pues bien aquí en nuestros países, sobre todo en la década de los 60, 70, y es un problema que igual hasta el día de hoy se arrastra. Y por la ausencia de la apologética, pues ya no hay quien le hiciese frente a esos problemas doctrinales. Sin embargo, profundizando los fundamentos de la fe, se puede hacer frente a ese tipo de pensamientos que están erróneos, para no caer en herejía, apostasía y cisma. Y así llegaríamos a otras épocas, otros años recientes, en donde en el siglo pasado, por ejemplo, algunas corrientes cometieron herejías, apostasías y cismas. Tal es el caso, por ejemplo, de los lefebristas, Marcel Lefebvre, que, bueno, pues defendía a capa y espada la misa tradicional y otras cuestiones de doctrina, y que eso le costaría propiamente la excomunión bajo ciertas condiciones de no obediencia al Vaticano, de no obediencia al Papa sobre todo. Y bueno, pues al quedar un paso distanciado del magisterio, pues propiamente alcanzaría la excomunión. Así que, bueno, pues aunque también esa excomunión ya para los lefebristas ya ha sido levantada, pues siempre queda esa parte de, vamos a llamarle así, de heridas que están ahí a veces palpitantes, porque si bien dije hace rato, pues la excomunión de Miguel Celaya y Focio, para algunos países como Bizancio, Bulgaria, los que he mencionado, pues ya fue levantada. Siempre se recuerda dentro de la iglesia pues esos golpes, esas heridas, y pues a veces están un poquito ahí medio frescas, vamos a llamarle así, y que a veces pues suelen hacer todavía ruido, vamos a llamarle de esa manera. Pero la iglesia siempre se ha mantenido sólida, y por esa razón
una manera de no tergiversar la doctrina, el dogma y la moral, pues es propiamente sosteniéndonos fuertemente del magisterio de la Iglesia, que no es otra cosa más que el Papa, los obispos y la doctrina de santos padres de la Iglesia, y que se puede ver pues en este documento llamado el Denzinger, en donde pues ahí está de manera explícita el contexto de los dogmas de la fe que la Iglesia ha sostenido ya desde los principios del cristianismo, y que algunos pues nos ha proclamado la Iglesia por el poder que le dio nuestro Señor Jesucristo a esta Iglesia católica apostólica romana. Tal es el caso, por ejemplo, del Concilio Vaticano I en 1870, en donde se proclamó dogma de fe la infalibilidad del Papa. Es decir, el Papa no se puede equivocar en cuestiones de dogma, de doctrina y de moral. No estamos diciendo que no sea impecable. Infalibilidad no quiere decir impecabilidad. Es decir, el Papa puede cometer errores humanos, pero en cuestiones de doctrina, de dogma, de fe y de moral, no puede equivocarse, dado que de acuerdo a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Y una vez vuelto a tus hermanos, confírmanos en la fe. Así que, pues para no errar y no caer en esos errores de la herejía, de la apostasía y cismas, primero es necesario conocer a profundidad, por lo menos de manera general, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a través de la revelación que da el día, y desde luego la doctrina que ya está dentro del catecismo de la Iglesia Católica, y pues desde luego de los demás documentos que son vastos, porque a final de cuentas de la revelación y de la doctrina nos moriremos sin duda, y de Dios sabremos apenas un granito de arena. Bueno, pues en general las condiciones de la excomunión, para que en base a eso se pueda juzgar ese contexto de que se ha dado en las redes de Fernando Casanova, ex pastor protestante que regresó a la Iglesia Católica, se hizo hijo de la Iglesia Católica, se bautizó, realizó sacramentos, pero por lo que publicó en las redes sociales, bueno, pues ha hecho ruido. Yo recomiendo un análisis que ha hecho el padre Byron, que me parece muy objetivo, a razón de lo que estoy explicando, y que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque cuando se comete herejía, apostasía y cisma, se tiene que estar bien consciente y sostener de manera consciente y objetiva que sabiendo esa verdad, la niega, que sabiendo esa verdad, reniega de esa verdad y reniega de lo que ha profesado, y que además lo promueve y llega propiamente a una división. Entonces el padre Byron hace un buen análisis, porque es posible que, decía él, lo publicó pero después lo borró, lo cual indica que no está certero si está bien sosteniendo que era un error, o está renegando de manera objetiva y de manera consciente, pues no se sabe. Pero cuando se hace de manera consciente, de manera objetiva, y se hace de manera, además, vamos a llamarlo así, con dolo y con toda alevosía y ventaja, a sabiendas, pues obviamente son las condiciones para quedar excomulgado, pues casi de manera ipso facto al momento en que lo que se realiza, herejía, apostasía y cisma. Tal es el caso de Martín Lutero, que pues se le había llamado la atención, y que a final de cuentas, bueno, pues el Papa León X terminó por lanzarle la excomunión, la bula pontífica, que a final de cuentas quemó enfrente de sus seguidores, y propiamente hizo el cisma, después de haber pegado las 95 tesis en las puertas de las iglesias y en otros lugares, para sostener su doctrina, que a final de cuentas traería un error y una división a la Iglesia Católica Apostólica en Alemania, en Inglaterra y en Suiza, a través del protestantismo del siglo XVI. Bueno, pues que Dios les bendiga. Esto ha sido de manera general las condiciones para la excomunión. Nos vemos en la siguiente. Y bueno, pues los saluda a este grupo: Beato Anacleto González Flores, Dios, Patria y Libertad, Piedad, Estudio y Elección. Viva Cristo Rey, viva la Virgen María, y que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente.